Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 88 del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy esta clase es la penúltima clase del LOA 13 de los planetas enanos, para después empezar el LOA 14 de los objetos transneptunianos y después el LOA 15 de la nube de Oort y la LOA 16 hasta la clase 126. Hoy quiero intentar hacer, o por lo menos mañana también, hasta la clase 126. No, 130. Mañana de la 126 a la 138, o sea, terminando la última clase de la unidad 2. O sea, el domingo, primera clase de la unidad, primeras 15 clases de la unidad 3. Casi 4 fucking, ya llevamos casi 4 fucking meses. Ya llevamos casi 3 benditos meses en esta bendita unidad. Casi 3 meses. Ya deberíamos estar en unidad 4, pero estamos en unidad 2 y ni aún no terminamos. ¿Por qué? Porque estaba, ustedes saben, ocupado. Bueno, ahora es la clase 88. OA 13, objetivo 3. Conocer, comprender y analizar lo que tiene que ver con la formación de los planetas enanos. Formación de los planetas enanos. Dado que tu solicitud actual es sobre la formación de los planetas enanos y considerando tus preguntas previas sobre el cinturón de Kuiper, características, origen, objetos, misiones, importancia, estructura, consecuencias y los planetas enanos, definición, características, entiendo que buscas una explicación detallada de cómo se forman los planetas enanos reconocidos por la IAU como Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres, con un enfoque en su relación con el cinturón de Kuiper y del sistema solar primitivo, sin mencionar algunas como Tritón. Esta respuesta describirá el proceso de formación, contexto dinámico y evidencia científica utilizando datos actualizados hasta septiembre de 2025 de fuentes confiables como NASA, ESA y la IAU y artículos académicos si deseas una bla 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 de 70 bla bla, más detalles o aclarar términos como bla o bla 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 o bla bla, por favor indícanos. Formación de los planetas enanos. Los planetas enanos como Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres son cuerpos celestes que cumplen los criterios de la IAU 2006, orbitan el Sol, tienen un equilibrio hidrostático, forma esférica o elipsoidal, no despejan su órbita y no son satélites. Se formaron hace aproximadamente 4.6 mil millones de años en el disco protoplanetario, una nube de gas y polvo que rodeaba al Sol joven. Su formación está vinculada a las condiciones iniciales del sistema solar y la dinámica planetaria, especialmente en el cinturón de Kuiper, aproximadamente entre 30 a 50 unidades astronómicas para Plutón, Eris, Haumea y Makemake y en el cinturón de asteroides de 2 a 3 unidades astronómicas para Ceres. A continuación detalla el proceso de formación y sus aspectos claves. Ok. 1. Contexto. El disco protoplanetario. Origen del sistema solar. Hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, una nube molecular de gas, aproximadamente 98% en hidrógeno y helio, y polvo, aproximadamente 2% silicatos y hielos, colapsó bajo su gravedad formando el Sol y un disco protoplanetario circundante, aproximadamente 100 unidades astronómicas de extensión. El disco contenía entre 1 a 10 masas terrestres de material con temperaturas decrecientes desde el centro, aproximadamente a 1500 grados Kelvin, a aproximadamente una unidad astronómica, hasta las regiones externas de 30 a 50 grados Kelvin, de aproximadamente 30 a 50 unidades astronómicas. Conexiones regionales. Cinturón de asteroides de 2 a 30 unidades astronómicas. Temperaturas moderadas de entre 100 a 200 grados Kelvin permitieron la condensación de silicatos, acreción y implosión, o sea, explosión hacia adentro en vez de explosiones, implosión, explosión hacia el exterior, implosión hacia al interior, implosión interior, explosión exterior, o sea, contrae la explosión, básicamente. A temperaturas moderadas de 100 a 200 grados Kelvin permitieron la condensación de silicatos y algo de hielo de agua, aproximadamente 10 a 20%, formando cuerpos rocosos como Ceres. Cinturón de Kuiper, aproximadamente 30 a 50 unidades astronómicas. Temperaturas frías de 30 a 50 grados Kelvin favorecieron la condensación de hielos, agua, metano, amoníaco, nitrógeno, CO2, aproximadamente 60-70% y roca, aproximadamente 30-40%, formando los KBO como Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Aunque Eris de hecho es más del disco disperso, que de hecho lo enseñaré en la penúltima clase de la OA 14 en la penúltima clase del OA 14, que tiene que ver con los objetos transneptunianos, en la clase 103.
Bueno. Acreción inicial. Partículas de polvo en micrómetros y milímetros colisionaron y se agruparon en planetesimales de 1 a 100 kilómetros mediante acreción cohesiva y gravitacional. Los planetas enanos crecieron a partir de estos planetesimales, alcanzando tamaños suficientes, aproximadamente 500 a 2500 kilómetros, para lograr el equilibrio hidrostático en forma esférica o elipsoidal, como los otros planetas, o como Haumea, que es elipsoidal, al igual que Quaoar. 2. Formación específica de los planetas enanos. Ceres, cinturón de asteroides, aproximadamente 2.8 unidades astronómicas. Formación se formó en una región rica en silicatos, aproximadamente 70-80%, con algo de hielo de agua, aproximadamente 10 a 20%. Debido a la temperatura moderada, aproximadamente 150 grados Kelvin, creció por acreción de planetesimales rocosos, alcanzando aproximadamente 946 kilómetros de diámetro. Proceso. La cercanía al Sol, aproximadamente 2.8 unidades astronómicas, limitó la acumulación de hielos volátiles, metano, nitrógeno, pero permitió hielo de agua subsuperficial. La gravitación de Júpiter, aproximadamente 5.2 unidades astronómicas, impidió que Ceres creciera hasta formar un planeta, dejando el cinturón de asteroides fragmentado. Características resultantes. Densidad aproximadamente 2.16 gramos por centímetro cúbico. Superficie con cráteres, sales, manchas brillantes o cátor. Y posible que volcanismo como Ahuna Mons, misión por Dawn en 2015-2018, que lo enseñé en el UA6 y 7 de los asteroides y el cinturón de asteroides. Que el cinturón de asteroides fue el UA6, por si acaso. Bueno. Bueno, ¿qué estaba? Ah, sí. Plutón, Haumea, Makemake, cinturón de Kuiper, entre 39.5 y 45.7 unidades astronómicas. Formación se formaron en la región fría del disco protoplanetario de 30 a 50 unidades astronómicas o a temperatura de aproximadamente entre 30 y 50 grados Kelvin, donde los hielos dominaban aproximadamente 60-70%, agua, metano y nitrógeno. La acreción de planetesimales helados produjo cuerpos de entre 1430 a 2377 kilómetros. Proceso. La baja densidad de material entre 0.01 a 0.1 masas terrestres y la distancia al Sol limitaron su crecimiento, impidiendo que se convirtieran en planetas. Colisiones suaves formaron estructuras como Plutón de aproximadamente 2.377 kilómetros, con glaciares de nitrógeno, y Haumea de aproximadamente 1.632 kilómetros, elongada por rotación rápida de aproximadamente 3.9 horas, con anillos de aproximadamente 2.487 kilómetros, de un radio de 2.487 kilómetros sus anillos. Características resultantes. Plutón, resonancia aproximadamente 3 dividido en 2 con Neptuno, atmósfera tenue aproximadamente 10 microbars, túneles rojizos descubierto por New Horizons en 2015. Haumea, forma elipsoidal, rotación aproximadamente 3.9 horas, anillo de aproximadamente 2.287 kilómetros de diámetro, no de radio, descubierto en 2017 con hielo cristalino en su superficie. Makemake, órbita clásica, superficie de metano y étano, albedo aproximadamente 0.8. Eris, disco disperso aproximadamente 67.8 unidades astronómicas. Formación similar a los KBOS, pero en una región más externa, aproximadamente 50-100 unidades astronómicas del disco protoplanetario. Creció por acreción de hielos, aproximadamente 60-70%, y roca, aproximadamente 30-40%, alcanzando aproximadamente 2.326 kilómetros de diámetro, siendo más pequeño que Plutón, pero un 27% más masivo por la densidad. Proceso fue despertado en una órbita excéntrica de entre 38 a 98 unidades astronómicas por interacciones con Neptuno durante su migración entre 15 a 30 unidades astronómicas. Modelo de NISA, su alta densidad, aproximadamente 2.52 gramos por centímetro cúbico, sugiere un núcleo rocoso significativo. Características resultantes. Superficie de metano congelado, albedo aproximadamente 0.96, o sea, muy brillante. Órbita inclinada aproximadamente 44 grados respecto a su eclíptica clásica para los objetos, para tipos de KBOS del disco disperso. 3. Dinámica y migración planetaria. Modelo de NISA de Gómez et al. De 2005. La migración de Neptuno entre 15 a 30 unidades astronómicas dispersó planetesimales en el cinturón de Kuiper, formando KBS clásicos, órbitas estables entre 40 a 50 unidades astronómicas, ejemplo Makemake. KBS resonantes, capturas en resonancia, ejemplo Plutón 3 dividido en 12 y Haumea 7 dividido en 12. Y disco disperso, objetos expulsados a órbitas excéntricas, ejemplo Eris a 67.8 unidades astronómicas. Consecuencia. Los planetas enanos del cinturón de Kuiper reflejan esta migración con órbitas moldeadas por Neptuno. Ceres.
Ceres. La gravitación de Júpiter, siendo más de 15 veces más grande que el Júpiter, es casi 3 veces, es 4 veces y medio más grande que Neptuno en diámetro. Y Neptuno representa el 5.4% de la masa de Júpiter. 5.4%. Dios mío. Dios mío. Bueno, Bueno, como dije, la gravitación de Júpiter impidió la formación de un planeta en el cinturón de asteroides, dejando a Ceres como un planetesimal grande de aproximadamente 946 kilómetros en una órbita estable de aproximadamente 2.8 unidades astronómicas. Colisiones. Haumea probablemente sufrió una colisión masiva hace aproximadamente 4.4 mil millones de años, implicando su forma elongada, anillo y familia colisional objetos derivados. Plutón y Eris muestran evidencia de colisiones menores formando estructuras como glaciares, Plutón en superficies uniformes como Eris. 4. Evidencia observacional. Misiones como New Horizons de 2006 a 2025, Plutón de 2015 sobrevuela aproximadamente 12.500 kilómetros, reveló glaciares y Tollins, confirmando su origen como planetesimal helado, y Arrokoth 2019, el asteroide y el objeto transneptuniano Arrokoth de aproximadamente un diámetro de 30 kilómetros mostró un contacto binario evidenciando creación suave. Down 2015 a 2018. Ceres, aproximadamente 946 kilómetros. Formó hielo subsuperficial y volcanismo consistente con formación en el cinturón de asteroides. Telescopio aproximadamente JWST 2021-2025. Espectroscopía de Haumea, Makemake y Eris detectó metano, hielo cristalino y Tollins reflejando la composición del disco protoplanetario. Pan-STARRS y LSST. Identificaron aproximadamente 1000 KBOS, incluyendo candidatos a planetas enanos, ejemplo Quaoar o Orcus, o incluso el posible Sedna. Me gusta mucho el nombre Sedna. O incluso el planeta X. 5. Consecuencias de su formación. Reliquias primitivas. Los planetas enanos preservan materiales del disco protoplanetario, aproximadamente 60-70% de hielo y aproximadamente 30-40% de roca, revelando condiciones de formación hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. Astrobiología aportaron agua aproximadamente 10-50% y orgánicos a la Tierra como vía de cometas, facilitando la habitabilidad de hace aproximadamente 3.8 mil millones de años. Dinámica, resonancias como Plutón, Haumea y órbitas dispersas como Eris muestran la migración de Neptuno. No auroras, no interactúan con magnetósferas, ejemplo Neptuno aproximadamente 0.14 Gauss, a diferencia de lunas como Io. 6. Resumen de características formativas. Planeta enano, ubicación, diámetro en kilómetros, masa, formación, características clave. Plutón, ubicación, cinturón de Kuiper, aproximadamente 39.5 unidades astronómicas, diámetro a kilómetros, 2.377 kilómetros, masa 13.1 por 10 a la 21 kilogramos, o sea, 1.31 por 10 a la 22 kilogramos, formación por acreción de hielo, resonancia con Neptuno de 3 dividido en 2, características clave con glaciares, tonels y atmósfera. Eris, disco disperso, aproximadamente 65.8 unidades astronómicas, diámetro 2.326 kilómetros, masa 16.6 por 10 elevado a 21 kilogramos, o sea 1.66 por 10 elevado a 22 kilogramos, formación, acreción, dispersión por Neptuno, características clave, metano y órbita muy excéntrica, normal para objetos del disco disperso de entre 50 y 100 unidades astronómicas. Bueno. Ok. Bueno. Haumea. Ubicación, cinturón de Kuiper, a aproximadamente 43.3 unidades astronómicas. Diámetro, 1632 kilómetros elongado. Masa, 4.01 kilogramos por 10. 4.01 por 10 elevado a 21 kilogramos. O sea, eso por 10 elevado a 21. O sea, 4.01 por 10 elevado a 21, porque es exactamente 21. Formación por acreción y colisión muy masiva. Características grave, anillo y forma elipsoidal por órbita muy rápida de 3.9 horas. Makemake, cinturón de Kuiper, aproximadamente 45.7 unidades astronómicas. Diámetro 1430 kilómetros, masa 3.1 por 10 elevado a 21 kilogramos. Formación, acreción en cinturón frío, características clave, metano, étano y Tollins en superficie.
5 Ceres. Ubicación cinturón de asteroides, aproximadamente 2.8 unidades astronómicas. Diámetro 946 kilómetros, masa 0.939 por 10 elevado a 21 kilogramos, o sea 9.39 por 10 elevado a 20 kilogramos. Formación, acreción rocosa y hielo limitado. Característica clave, sales y criovolcanismo. Gráfico orbitales de planetas enanos, básicamente. Bueno, aquí está. Ah, sí. Gráfico de distancias orbitales de planetas enanos. Para visualizar tu distribución, aquí está un gráfico de varas con las distancias orbitales medias. Del más chiquito al más lejano. Ceres, Plutón, Haumea, Makemake, Eris. Miren, aquí está el gráfico. Miren. Esta es la clase 88, por si acaso. Este es Ceres. Distancia orbital media, 2.8 unidades astronómicas, o sea, aproximadamente 420 millones de kilómetros. Plutón, 39.5 unidades astronómicas, que es 75 millones de kilómetros menos que el 40, que sería 6 millones. 5.925 millones. Haumea, 43.3 unidades astronómicas, que serían, a ver, 40 unidades astronómicas son 6.000 millones de kilómetros, 3 unidades astronómicas son 450 millones, y 3 unidades astronómicas, 0.3 unidades astronómicas son 45 millones. Sería... Serían 6.495 millones de kilómetros. Makemake, 45.7 unidades astronómicas, que serían 6.800... Espera. A ver, 45 unidades, 40 unidades astronómicas, hacemos el mismo cálculo. 40 unidades astronómicas son 6.000 millones de kilómetros. 5 unidades astronómicas son 750 millones de kilómetros. Y 0.7 unidades astronómicas son 105 millones de kilómetros. O sea, sería 6.000 millones más 750 más 105. Serían 6.855 millones de kilómetros aquí. Y ahora Eris a una distancia de 67.8 unidades astronómicas, que 60 unidades astronómicas son 9.000 millones de kilómetros. 7 unidades astronómicas son aproximadamente 1.500 millones. 7 unidades astronómicas son 1.500 millones de kilómetros. Y 0.8 unidades astronómicas son 120 millones. Así que serían... 9.000 millones más 1.500, 1.050 millones más 1.050 millones más 120 millones. Serían 10.000. $200 y algo millones. Serían 10.200 y algo millones de kilómetros aproximadamente. Pero ustedes saben a qué me refiero. Bueno. Serían 10.270 millones de kilómetros aproximadamente. Ok. Vamos a ver. Explicación. Muestra la distribución de planetas enanos desde Ceres, aproximadamente 2.8 unidades astronómicas, hasta Eris, aproximadamente 67.8 unidades astronómicas, reflejando sus orígenes en regiones distintas del disco protoplanetario. Conclusión. Los planetas enanos como Plutón, Eris, Haumea, Makemake, Ceres se formaron hace aproximadamente 4.6 mil millones de años por acreción de planetesimales en el disco protoplanetario. En el cinturón de Kuiper aproximadamente 30-50 unidades astronómicas. Los hielos aproximadamente 60-70% dominaron, mientras que el cinturón de asteroides aproximadamente 2.8 unidades astronómicas. Ceres es más rocosa.
Aproximadamente 70-80% de la migración de Neptuno moldeó las órbitas de Plutón, Haumea y Eris, mientras que Júpiter limitó a seres que son reliquias primitivas, clave para la astrobiología y dinámica planetaria exploradas por New Horizons y no generan aurora. Espero que les haya gustado esta clase. Esta fue la clase 88. Ahora nos vemos en la clase 89 hasta la 120. 8. Ay, maldita. Adiós.